en castellano llano, largo y tendido. Era bella e inteligente en extremo, filósofa, astrónoma y matemática. Esta mujer fue tan talentosa que brilló con luz propia en el centro científico más importante del mundo. Pero una banda criminal la odiaba a muerte. La acusaban de ir contra Dios. Así que un día esa turba, incitada por su fanático líder, asaltó y asesinó cruelmente a la dama. La violencia religiosa es tan común que esto podría haber pasado hoy, en pleno siglo XXI. Pero lo que cuento pasó en el siglo V, a Hipatia de Alejandría, y luego sus asesinos incendiaron la biblioteca de la ciudad donde ella enseñaba, borrando de un golpe el conocimiento de siglos acumulado por la humanidad entera. Mas, ¿debe lo espiritual estar tan peleado con el saber? ¿Quién puede aprogarse la verdad? ¿Y qué papel juega la ignorancia en el odio religioso? Bienvenidos en castellano llano, largo y tendido. Hoy con ciencia, ignorancia, religión y misticismo. Que les sea de provecho. Episodio 5. Cuando la ciencia se extravía. Y hoy tenemos la nueva serie Cuando la ciencia se extravía, con la que celebramos el 5º aniversario de este canal digital y donde discutiremos desafíos extraordinarios que enfrenta esa brillante corona del intelecto humano, que es la ciencia. Y no nos referimos a problemas puntuales restringidos a este o a este otro ámbito del conocimiento que aún no han sido resueltos por la investigación científica. Después de todo, enfrentar misterios del universo no es nada extraordinario, sino rutinario para la ciencia. La ignorancia sobre dichos misterios no solo es un reto normal, sino el principal motivador del aprendizaje científico. Eso no tiene nada de extraordinario. Pero aquí hablaremos de desafíos medulares a la ciencia, que a veces la hace literalmente extraviarse. El tipo de retos que aquí trataremos son fundacionales, esto es, que ponen en duda la capacidad esencial misma de la investigación científica para alcanzar un conocimiento último sobre las cosas. Los que me han seguido en este canal digital saben que soy ferviente partidario de la ciencia como uno de los logros más fulgurantes y nobles de la especie humana, de las realizaciones históricas que me hacen realmente sentir orgulloso de la humanidad. Y no porque crea que la ciencia es infalible o la juzgue como un gran compendio de verdades eternas e incontestables, sino porque representa un método universalmente reconocido para verificar cuándo una explicación sobre fenómenos físicos es aceptable o no, así como para desechar dicha explicación cuando aparece otra mejor. También saben quienes me siguen que no considero a la ciencia como incompatible con la espiritualidad y que en cambio sí considero a ambas mayormente incompatibles con las religiones institucionalizadas, especialmente en lo que hace al tratamiento de los conceptos de verdad y experimentación. Ya en la serie Ciencia y Misticismo argumentamos que la tradición mística más antigua, al igual que la científica, no propone un conjunto de preceptos a ser aceptados por fe, sino un conjunto de métodos para acercarse experimentalmente a la verdad. Cada uno lo hace, por supuesto, desde su ángulo y con su objeto particular. La ciencia, mediante la observación externa y controlada de la realidad física, y el misticismo, mediante la contemplación interna e inspirada de la realidad espiritual. Mas lo esencial es que, para ambos, la motivación por descubrir la verdad emana de lo que todo experimento busca en realidad. Y esto es la capacidad de predecir el futuro. Pues bien, aquí me propongo explorar dilemas
que nos hacen cuestionar de forma terminante los límites del entendimiento humano, su habilidad para penetrar la realidad física más allá de ciertas encrucijadas epistémicas, o sea, de conocimiento, y argumentaré que cuando la ciencia alcanza esos confines del entendimiento es porque se acerca a lo inefable, o sea, lo inexplicable con palabras, y comienza a tocar ese borde o frontera infinitesimal que yo argumento existe entre lo físico y lo no físico, entre lo sustancial y lo insustancial, y donde ciencia y misticismo tienen la capacidad de alcanzar su comunicación hasta ahora más clara y definitiva. Históricamente puede decirse que el reconocimiento de la capacidad predictiva del conocimiento científico se consolidó modernamente con la culminación del Renacimiento europeo, a partir de la física de Isaac Newton. El modelo predictivo de esta, la llamada mecánica clásica, cuyas leyes seguimos aprendiendo de jóvenes en bachillerato y seguimos aplicando de adultos en todo el mundo, 400 años después, postula, en resumen, que si se especifica en el presente la posición y el momento de cada ingrediente de cualquier sistema, así como las fuerzas ejercidas sobre dichos parámetros, la ciencia puede predecir con certeza cuál será esa posición y ese momento en el futuro. Sin embargo, este modelo entró en crisis. De hecho, se derrumbó. Y desde entonces, la ciencia no ha sido la misma. ¿Quieres saber más sobre cómo y cuándo se desató esta crisis epistémica, cuyas consecuencias la ciencia enfrenta todavía al día de hoy? Donde discutimos contradicciones y dilemas que hoy enfrenta esa especie de joya fulgurante del intelecto humano que llamamos ciencia. Dijimos que nos referiríamos no a retos de rutina de la ciencia como empresa humana que todo el tiempo enfrenta misterios y constantemente los supera mediante el perenne avance de la investigación y la experimentación. Indicamos que trataremos problemas más medulares que hacen a la ciencia literalmente extraviarse e incluso enfrentar dudas fundadas sobre su capacidad de traspasar ciertas encrucijadas epistémicas, o sea, ciertas fronteras del conocimiento. Y adelantamos que estos límites comenzaron a hacerse evidentes con las primeras crisis del modelo predictivo de la mecánica clásica de Isaac Newton. La explicación sobre el movimiento de los astros en la teoría de la gravitación universal de Newton, en un momento comenzó a perder reconocimiento científico y su cuestionamiento ha llegado a desatar contradicciones y dilemas que la ciencia todavía enfrenta el día de hoy. Decíamos que el postulado de la física clásica de mayor relevancia para la ciencia moderna puede resumirse así. Si especificamos en el presente la posición y el momento de cada elemento integrante de cualquier sistema complejo, como por ejemplo el sistema de la Tierra girando alrededor del Sol, así como las fuerzas que se ejercen sobre dichos parámetros, la ciencia puede predecir con certeza la posición y el momento de dichos elementos integrantes del sistema en el futuro. Y la razón de que el desafío a este postulado central sea tan extraordinariamente importante es porque pone directamente en tela de juicio el poder de la predicción científica. Este es uno de los pilares fundamentales a los que la ciencia debe su reconocimiento universal como triunfo del intelecto humano. Pero el desafío va mucho más allá, pues la capacidad predictiva científica no solo se basa en la comprobación externa y controlada propia de todo experimento físico, sino también en el poder de experimentos de pensamiento, es decir, los Gedankenexperiments, ¿no?, de Einstein, que son posibles gracias al instrumento científico más poderoso de todos, las matemáticas. La ciencia también ha demostrado
que su lenguaje por excelencia, que son las matemáticas, posee un poder tan extraordinario para describir los fenómenos naturales que ha llegado a predecir con virtual certeza el estatus y el comportamiento futuros de sistemas muy complejos, solamente a partir de la coherencia lógica de sus axiomas y teoremas. Los axiomas son como la piedra angular, o sea, la fundación de toda teoría matemática, y se consideran verdaderos pilares en el sentido que son verdades autoevidentes, o sea, verdades que dada su propia presencia no necesitan comprobación. Pero la ciencia siempre pone a prueba las teorías matemáticas, sometiéndolas de todos modos a comprobación empírica, o sea, a comprobación práctica. Por ejemplo, las predicciones de las ecuaciones de campo de la teoría de la relatividad de Einstein, de la teoría general de la relatividad de Einstein, que fueron todas Gedankenexperiments, han sido confirmadas a la saciedad por la observación y experimentación física en el siglo largo que ha pasado desde que Einstein la sacó de su cerebro. Y esto demuestra el enorme poder predictor que tuvieron sus matemáticas puras. Esta es otra razón por la cual las dudas sobre la teoría de la gravitación universal de Newton tuvieron consecuencias tan graves para la ciencia. Su llamada ley de inversos cuadrados tuvo éxito extraordinario en calcular movimientos de modo preciso y estable. Todavía lo tienen hoy en día, pero solo cuando se trata de un sistema con dos cuerpos, por ejemplo, el Sol y la Tierra. El propio Isaac Newton descubrió que al añadirse un tercer cuerpo en órbita, y de allí en más, lo que predicen sus fórmulas es un caos de órbitas inestables. Donde discutimos los desafíos que enfrenta eso que llamamos el conocimiento científico, que es, quizá fuera de toda duda, el logro supremo del intelecto humano. Mas no el tipo de retos que rutinariamente se superan, como cuando, ante explicaciones ya existentes y aceptadas, los científicos descubren nuevas explicaciones que son mejores y que suplantan a las anteriores, y así hacen avanzar el entendimiento de los fenómenos físicos, ¿no? Nos referiremos más bien al tipo de retos que cuestionan la médula esencial de la ciencia, esto es, que ponen en tela de juicio su capacidad misma para encontrar explicaciones últimas, o sea, definitivas, de la realidad de nuestro universo alrededor de nosotros. Expliquemos esto con ejemplos. Ya desde el siglo XVII los científicos entendían bien cómo funcionaban la electricidad y cómo funcionaba el magnetismo, pero pensaban que eran dos fenómenos sin conexión entre sí. Luego, a partir de 1810, un científico holandés de apellido Ørsted descubrió por accidente que la electricidad podía producir magnetismo. Y una década después, un científico inglés de apellido Faraday, casi simultáneamente con otro estadounidense de apellido Henry, descubrió que lo contrario también era posible. Y posteriormente, basado en estos descubrimientos, otro científico, esta vez un escocés de apellido Maxwell, demostró matemáticamente que ambos fenómenos son en realidad la misma cosa, o caras de una misma moneda. Esto es, manifestaciones diferentes de una sola fuerza que desde entonces la ciencia conoce como electromagnetismo. Algo parecido pasó cuando, más de 200 años después que la ciencia había aceptado que las leyes del movimiento de los cuerpos celestes eran regidas por la llamada gravitación universal, postulada por Isaac Newton, a principios del siglo XX, Albert Einstein descubrió una mejor explicación matemática, la teoría de la relatividad.
que desde entonces domina por completo la astronomía y la astrofísica. Siendo las auténticas proezas que realmente son, estos avances representan la superación de lo que yo llamo retos rutinarios de la ciencia. Esto es, el avance normal de los límites del entendimiento humano. Faraday y Maxwell, por ejemplo, no necesariamente negaron o cancelaron lo que la ciencia ya sabía sobre electricidad y magnetismo. Simplemente edificaron sobre ello y demostraron un modo más completo y adecuado de entender ambos fenómenos, con un gigantesco poder predictivo y de generación tecnológica, hasta entonces desconocido por la humanidad. Lo mismo Einstein no necesariamente negó o canceló las leyes newtonianas del movimiento, las mismas que se siguen enseñando universalmente en las escuelas de hoy y se usan con absoluto éxito en la moderna cohetería, por ejemplo, y en la tecnología de la exploración espacial. Einstein simplemente ofreció una teoría con un poder explicativo y predictivo, así como de generación tecnológica, inmensamente mayor. Pero los modernos retos epistémicos a la ciencia, o sea, del conocimiento de la ciencia, van mucho más allá de los ilustrados con los ejemplos del electromagnetismo y la teoría de la relatividad. No es lo mismo el desafío de mejorar las matemáticas sobre la electricidad, el magnetismo o el movimiento de los cuerpos en el tiempo y en el espacio que, por ejemplo, resolver contradicciones como estas. La explicación que da la ciencia del universo macroscópico, ¿no? O sea, de lo grande, contradice absolutamente, esto es que no puede coexistir con la explicación que la misma ciencia da del universo microscópico, como lo muestran Einstein y Schwarzschild de un lado y Bohr y Heisenberg del otro. Segundo, por ejemplo, que toda la teoría matemática formal es, en lo esencial, lógicamente incoherente e imposible de probar usando su propia lógica, como lo demuestran los teoremas de Gödel. Estos son contradicciones descomunales, ¿verdad? Los invito a aprender más sobre tales retos. Decíamos que los dilemas que hoy hacen cuestionar la capacidad científica para llegar a entender lo real físico de modo definitivo, empezaron a ponerse de manifiesto cuando surgieron dudas sobre el poder de la física clásica para predecir la posición y momento futuros de cuerpos en un sistema complejo, basándose en el conocimiento presente de dicha posición y momento, así como de las fuerzas ejercidas sobre el sistema. El cuestionamiento comenzó modernamente, si se quiere, en el siglo XVIII, cuando se demostró que las matemáticas de Newton prescribían movimientos planetarios desordenados e inestables, en vez de las órbitas relativamente ordenadas y estables que se observan en nuestro sistema solar. Esta primera crisis de credibilidad fue superada gracias a los franceses Joseph-Louis Lagrange y sobre todo Pierre-Simon Laplace, con el desarrollo de una nueva rama de las matemáticas que con el tiempo se daría en llamar teoría de la perturbación y que consiguió restaurar la estabilidad en la predicción de las órbitas planetarias. Pero las críticas reaparecieron y alcanzaron su clímax a inicios del siglo XX. Y no solo se desafiaron las explicaciones de la física clásica, con el surgimiento de la mecánica cuántica, Einstein, Bohr, etc., sino también el paradigma básico de las matemáticas mismas. A principios del siglo XX, otro francés, Henri Poincaré, demostró que, en último análisis, las matemáticas de sistemas complejos no pueden predecir completamente ninguna estabilidad. Es decir, no pueden predecir comportamiento estable alguno.
sino otra vez solo un creciente desorden. Aún en el caso de los sistemas llamados determinísticos, que es de lo más predecible que puede existir en el universo. Esto llevó al desarrollo de la llamada teoría del caos y la complejidad. Igualmente, a inicios del siglo pasado, el checo Kurt Gödel demostró que toda teoría matemática formal, es decir, basada en axiomas, es en última instancia incoherente e imposible de probar solo a partir de la lógica de sus propios axiomas. Quizá alguien entre ustedes está pensando, pero un momento, profesor, usted está diciendo que todo el edificio histórico de la ciencia se está derrumbando desde inicios del siglo XX. Pues no hay por qué preocuparse en ese sentido. De hecho, y por más que esto parezca quizá la contradicción mayor de todas, si ha existido una época en que la ciencia ha alcanzado una exactitud y capacidad predictiva sin parangón en la historia, esa época es justamente la que estamos viviendo hoy en día, y sobre todo desde principios del siglo XX. Por ejemplo, las áreas más avanzadas de la física moderna son ramas de la ciencia cuyos hallazgos han alcanzado niveles de comprobación empírica jamás antes alcanzados por el conocimiento humano. Y las matemáticas modernas son capaces de predecir fenómenos con un grado de precisión nunca antes siquiera imaginable. El problema es que lo que demuestra la física moderna, fuera de toda duda, y lo que predicen las matemáticas modernas con un grado casi absoluto de precisión, no tiene sentido. Es incomprensible. Y no solo es incomprensible desde el punto de vista de nuestra experiencia y de la lógica que nuestros cerebros humanos normales nos dictan, sino que también es incomprensible para los científicos mismos, dueños de cerebros por encima de lo normal. Por ejemplo, la misma ciencia y matemáticas ultra exactas que permiten la asombrosa tecnología espacial y de comunicación de hoy, y las proezas de ingeniería de las que todos gozamos en nuestros días, son las que demuestran, también sin duda ninguna y con pasmosa precisión, que algo puede estar en dos sitios a la misma vez, o que la flecha del tiempo se puede devolver. Por ejemplo, que es posible el viaje al pasado, incluso con regreso antes de haber salido, para solo poner dos ejemplos de las contradicciones de las que estamos hablando. Esto no tiene sentido lógico, ¿verdad? Pues ese es el tipo de contradicción y dilema que enfrenta la ciencia de hoy. En nuestra cápsula anterior ya les ofrecí un pequeño adelanto del súper ultra extraño mundo, se diría absurdo mundo, que la ciencia moderna nos ha mostrado que existe en nuestras propias narices, donde suceden cosas que no parecen de este mundo, sino de otro mundo, de otra misteriosa realidad que no podemos entender, y que los científicos mismos tampoco pueden entender. Entidades que aparecen en un sitio de repente, como de la nada, o sea, sin que tengamos idea de dónde estuvieron antes o de dónde salieron, y luego desaparecen también sin aviso ni protesto, o reaparecen en otro sitio instantáneamente. Entidades que son una cosa cuando no se las está observando y cambian abruptamente su naturaleza, no su apariencia, su naturaleza misma, en el momento preciso en que comienzan a ser observadas, como si instantáneamente supieran que alguien las está mirando. Entidades que pueden existir en más de un sitio al mismo tiempo. Entidades que sabemos que se mueven en el espacio y en el tiempo,
pero que si en un momento sabemos dónde están, es imposible saber a dónde van. Y si en un momento sabemos a dónde van, es imposible saber dónde están. Entidades que pueden viajar hacia atrás en el tiempo y regresar de dicho viaje, de hecho, antes que hayan salido en el viaje mismo. Pero un momento, profesor, dirá más de uno de ustedes. Usted está hablando no de entidades físicas, sino de fantasmas, ¿no? O sea, de un mundo de espectros y cosas sin materia, ¿verdad? Pues no. Estoy hablando de entidades absolutamente físicas, las partículas subatómicas. Y que estas partículas, también llamadas elementales, existen y se comportan del modo en que hemos descrito, no es ningún invento espiritista. Dicho comportamiento ha sido rigurosamente observado por la ciencia moderna más avanzada. Pero en mi opinión, quien al escuchar estas cosas tiende a pensar en un mundo inmaterial o insubstancial, no está tan mal encaminado. Yo creo que este tipo de paradojas salen a la superficie cada vez que la ciencia comienza a aproximarse a esa especie de borde misterioso en que, a mi juicio, lo sustancial y lo insubstancial se transmutan lo uno en lo otro. O sea, esa frontera en que lo material y lo inmaterial se tocan de un modo misterioso y todavía inefable, o sea, inexplicable, pero que algún día quizá podamos entender. Sobre este tema regresaremos después en la presente serie, pero por ahora digamos que el problema aquí para la ciencia es que puede mostrar esta extraña realidad y corroborarla fuera de toda duda y predecirla con una precisión jamás antes alcanzada, pero no puede explicarla ni entenderla. Y es a este tipo de desafío radical, no superado aún a lo que yo me refiero, cuando digo que la ciencia se encuentra extraviada. La magnitud de este extravío quizá puede apreciarse mejor considerando lo que implicó la revolución científica que desató Albert Einstein a principios del siglo XX. La explicación newtoniana de la gravedad, aún después de que su poder predictivo fuera rescatado por las matemáticas de Laplace, con la llamada teoría de la perturbación, fue nuevamente dejada atrás por Einstein a fuerza de matemáticas. Virtualmente no existe ninguna predicción hecha por las llamadas ecuaciones de campo de la teoría general de la relatividad que no haya sido corroborada hasta la saciedad por la observación astronómica, incluyendo fenómenos tan difíciles de entender que el propio Einstein suponía que eran solo exabruptos matemáticos, o sea, que no podían realmente existir en la realidad, como los llamados agujeros negros o las ondas de gravedad, fenómenos cuya existencia real, desde luego, ha sido absolutamente demostrada en los años posteriores. Pero esa no fue la verdadera hazaña de Einstein. Cuando hablamos de la revolución científica que desató Albert Einstein y que puso de cabeza a la ciencia en los albores del siglo XX, dijimos que no existe ninguna predicción sobre el espacio sideral hecha por sus matemáticas, las llamadas ecuaciones de campo de la teoría general de la relatividad, que no haya sido comprobada rigurosamente por la observación científica, incluyendo fenómenos tan difíciles de comprender que el mismo Einstein no pensó que pudieran existir en realidad, como los llamados agujeros negros. Estos aparecen cuando cuerpos gigantescos colapsan catastróficamente bajo su propio peso y adquieren una gravedad tan monstruosa que ni la luz puede escapar a su atracción. De allí su nombre, agujeros negros. Lo más difícil de entender sobre los agujeros negros quizá no sea que ni la luz puede resistirse a su gravedad, sino que pueden convertirse literalmente en puntos, o sea, puntos matemáticos llamados
singularidades. Si lo analizamos con calma, el punto, siendo un concepto tan de sentido común, y que todo el mundo, digamos, puede comprender, es de los objetos matemáticos más difíciles de entender como objeto físico. ¿Por qué? Porque toda entidad física entendemos que tendría alguna dimensión, o sea, algún tamaño. Y un punto, por definición, no tiene dimensión. En su concepción pura, un punto de hecho equivale a la ausencia de dimensión. Consideremos esto detenidamente, examinando la idea de la línea recta. Desde la escuela nos enseñaron que una línea recta representa la distancia más corta entre dos puntos y es la mejor descripción de una sola dimensión, digamos la altura, ¿verdad? Como en la línea recta de la gráfica. Igualmente, una línea que conecte cuatro puntos en ángulos rectos es la mejor representación de dos dimensiones, digamos lo alto y lo ancho, como en el cuadrado de la gráfica. Esta es la primera contradicción sobre la idea del punto. Sin ella no podemos entender los conceptos de dimensión. Pero por definición, un punto equivale a ausencia de dimensión, como vemos en la gráfica. Mas representar el punto como ausencia de dimensión es problemático, ¿verdad? Porque por más fina, ¿verdad?, que sea la punta del lápiz con la que marquemos un punto, si esa marca se mira bajo una lupa, veremos que en realidad dibujamos una figura de más de una dimensión. Ver el cuadrado negro de la gráfica. Esta figura a su vez puede descomponerse en una gran cantidad de puntos más pequeños. Pero por más diminutos que sean cada vez esos puntos, si se someten a su vez a una inspección microscópica, serán siempre revelados como objetos multidimensionales, ¿no? Ver los cuadrados negros en esta otra gráfica. Un punto, pues, no puede ser representado físicamente como ausencia de dimensión. Y no puede ser representado físicamente porque no tiene materialidad fuera de nuestro cerebro. Un punto es un concepto, es como una idea o un pensamiento absolutamente necesario para entender toda la geometría del universo físico, ¿verdad? Pero en sí mismo solo una entelequia, o sea, una cosa irreal que no puede existir fuera del mundo enrarecido de las matemáticas y la geometría euclidiana, es decir, la geometría de Euclides de Alejandría, 300 años antes de Cristo. Por esto último quizá fue por lo que Einstein nunca creyó que los agujeros negros pudieran ser cosas reales en el mundo físico. Que sus ecuaciones de campo predijeran la existencia de objetos de infinita gravedad que no dejaran escapar ni siquiera a la luz, lo aceptó. En eso convino. Pero su intelecto racional no pudo aceptar que tales puntos de dimensión cero en el espacio existieran fuera de las matemáticas mismas. Simplemente no se podían explicar. Pero con todo y lo inexplicable en su teoría y en sus matemáticas, Einstein consiguió explicar mejor que nadie, antes que él, cómo trabajaba el universo. Ya vimos cómo objetos matemáticos, cuya realidad material damos por hecho, no son realmente objetos físicos que existan fuera de nuestros cerebros. Demostramos cómo, por ejemplo, cuando queremos representar el objeto sin dimensión llamado punto, no importa cuán diminuto lo marquemos, siempre dibujaremos algo con dimensión. De hecho,
con 2 dimensiones o incluso 3, pero no sin dimensión. Y si queremos entender qué es un punto, no queda otra que admitir que se trata de una idea, o sea, un pensamiento, no de algo físico que exista fuera de nuestra mente. Lo mismo puede demostrarse para otros objetos matemáticos, como el objeto llamado línea o el objeto llamado cero, que implican ausencia de dimensión física. Entelequias, indispensables para entender el universo físico, sí, pero entelequias al fin. Alguien diría, pero profesor, quizá la ausencia de dimensión no se pueda dibujar, pero una dimensión sí puede representarse físicamente mediante una línea recta, ¿no? La distancia menor entre 2 puntos. Pues, pero este argumento es realmente ilusorio. Como se ve en la gráfica, si aplicamos el mismo procedimiento usado con el punto en el episodio anterior, o sea, observar el objeto mediante lupa o microscopio, veremos que tampoco una línea recta dibujada en papel es un objeto de una sola dimensión. Y por más delgada que la dibujemos, siempre será más como un rectángulo, ¿no? Son 2 dimensiones, como en los rectángulos negros de la gráfica, o incluso 3. Si seguimos aplicando esta rutina una y otra vez, las líneas resultantes, que son más y más delgadas, concluiremos que únicamente si la línea desaparece y la vemos solo en la mente, la entenderemos como objeto de una dimensión, que es la mínima distancia entre 2 puntos, los que son a su vez solo conceptos, ideas. Esto es entelequias sin realidad física. Entonces, Einstein descubrió algo que debe existir por lógica, pero que no puede existir en realidad, lo que llamaríamos una contradicción o dilema epistémico. Y esto lo llevó a dudar de los agujeros negros, predichos por sus propias ecuaciones. Mas no quizá porque no creyera que la gravedad pudiera llegar a ser tan descomunal que ni la luz sería capaz de escapársele. Esto fue uno de los grandes aportes a la ciencia, de sus grandes aportes a la ciencia. Su duda quizá surgió al pensar en un agujero negro como punto, pues Einstein entendía que un punto no podía ser físicamente real. Ahora bien, no es este el lugar para demasiada precisión técnica, pero la realidad de los agujeros negros ha sido demostrada por la ciencia a la saciedad, como lo fue la razón de las raras órbitas de Mercurio, o que la luz se curva cerca de cuerpos masivos, o que el tiempo se detiene cuando se viaja a la velocidad de la luz, o que existen ondas de gravedad y muchas otras predicciones de las ecuaciones de campo de Einstein. Pero más que sus matemáticas, el verdadero aporte del sabio fue que explicó de modo más sencillo y racional cómo funciona el universo, con sus ideas de la curvatura del espacio y de que no existe un espacio, sino un espacio-tiempo, espacio diagonal tiempo. Mas Einstein también abrió camino hacia otros extravíos científicos, incluyendo descubrimientos en lo infinitesimalmente pequeño que no tienen explicación lógica, como que un electrón puede hacer 2 cosas distintas a la misma vez, y otros fenómenos subatómicos que no parecen posibles fuera de dicho mundo. Ahora bien, quienes siguen este canal digital recordarán la serie donde indicamos que en el universo por debajo del átomo los entes más diminutos se parecen a bits de información, o sea, como a pensamientos, más que a objetos físicos. ¿Lo recuerdan? Bueno, tengan esta idea presente conforme seguimos desarrollando nuestro argumento sobre el extravío de la ciencia, porque en mi opinión, cuando el conocimiento se acerca a esta zona gris
donde lo físico parece tocar o confundirse con lo no físico, es justamente cuando la ciencia comienza a extraviarse. Puede decirse que hasta hoy, en esta serie hemos venido construyendo una a una las piezas de un rompecabezas, ¿no? Las bases que sustentan el edificio de nuestro argumento central de que el conocimiento científico está hoy extraviado. Y no es que esto sea algo nuevo, ya hemos dicho, ¿no? Ya vimos cómo la ciencia se extravió varias veces en la historia y salió del extravío por el poder de sus herramientas básicas, el raciocinio lógico para explicar el mundo físico observado, y las matemáticas que apoyan dicho raciocinio y explicación. Pero con todo y el poder de la razón y de los números, paradójicamente el extravío científico surge del mismo raciocinio lógico y de sus bases matemáticas, especialmente por las limitaciones terminales de estos en lo que respecta a explicar y predecir la realidad física. Hagamos el recuento de las piezas del rompecabezas del extravío. Primero, el poder de la razón tiene límites, más incluso que el de los números. Las matemáticas describen bien el mundo físico y sus objetos, pero también describen entidades no físicas. Esto es, que no pueden existir más allá de la representación electroquímica en nuestros cerebros, como bits de información o ideas, de objetos sin dimensión material, como el punto, la línea, el cero, etc. Entonces, si bien la razón científica no busca penetrar más allá del mundo físico, las matemáticas sí pueden atisbar al menos otras dimensiones de la existencia. 2. En última instancia, el poder de las matemáticas es también limitado. El raciocinio lógico de las bases que las sustentan, que son los axiomas, no bastan para que las matemáticas sean completamente coherentes a lo interno, o sea, que puedan probarse del todo a sí mismas, como lo demostró el teorema de la incompletitud del señor Gödel. Las matemáticas sirven, pues, en general para calcular, incluso hasta niveles pasmosamente precisos, pero a veces ni esto lo pueden lograr. Y que la precisión predictiva de los cálculos mismos es también limitada, está clara desde los trabajos del señor Poincaré. Este matemático hizo ver que lo único predecible a la larga en sistemas complejos es su impredecibilidad, o sea, el caos. Cuando demostró que la estabilidad predicha por las matemáticas de Laplace en tales sistemas complejos es sólo posible para escalas de tiempo relativamente cortas, pero que en el muy largo plazo, digamos en el tiempo cósmico, incluso en los sistemas cerrados, o sea, determinísticos, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales crecen calamitosamente, haciendo a la larga irremediablemente impredecible el comportamiento de dichos sistemas. 3. Aún en el caso de los mecanismos que las matemáticas pueden calcular con precisión, las explicaciones resultantes pueden no tener sentido lógico racional. En otras palabras, ciertos comportamientos en el universo físico pueden ser completamente descritos y calculados por las matemáticas más avanzadas sin que los resultados puedan realmente entenderse, o sea, ser inteligibles racionalmente. Esto fue lo que le pasó a Einstein con los agujeros negros y otras predicciones de sus matemáticas puras. Esto fue también lo que pasó con la certeza determinística de Newton-Laplace, cuando en los primeros años del siglo XX, al estudiarse a fondo por primera vez lo ultramicroscópico, es decir, el mundo de las moléculas, los átomos y las partículas subatómicas, la capacidad predictiva de la física
desapareció para esa dimensión de lo real. Y se hicieron necesarias nuevas reglas, ¿no?, para explicar y calcular los fenómenos en el micromundo. Aquí surgió lo que yo llamo el extravío actual de la ciencia, porque no es que las nuevas reglas y cálculos matemáticos no arrojen resultados precisos, sino que dichos resultados son, por ejemplo, que hay objetos con existencia pero sin cuerpo, o de masa incalculable, u objetos que están en dos sitios al mismo tiempo, o cuya dirección y velocidad de movimiento no se pueden saber si se sabe su ubicación, y otros resultados que ni los científicos entienden. Aquí profesamos buscar siempre la verdad, al menos hasta donde honestamente pueda ser verificable por cualquiera de ustedes. Y por tanto, cuando nos equivocamos, lo primero para nosotros es admitirlo. Pues bien, en la cápsula 2 de esta serie caímos en una imprecisión. Cuando usamos la metáfora de la piedra angular, al hablar de los axiomas como fundación de toda teoría matemática, quizá alguien pudiera interpretar que tal piedra está en la base de un edificio. Pues no, una piedra angular es esencial para que un arco se sostenga y no se derrumbe, ¿no? Mas no está en la base del arco, sino en su cumbre, como podemos ver en la gráfica. Corregido esto, ya hemos dicho que el problema actual de la ciencia no es que no haya resuelto un buen número de misterios en el universo, los que aún esperan explicación. Esto, dijimos, es más bien la situación normal de la investigación científica. La ciencia continuamente encuentra explicaciones nuevas y mejores sobre lo que previamente fueron misterios, y constantemente descubre nuevos misterios. El problema actual es distinto, porque ciertas explicaciones esenciales que la ciencia moderna ha demostrado y sostiene como ciertas sobre el universo no tienen sentido lógico racional. Se pueden demostrar, predecir y calcular con altísima precisión matemática, pero desde la perspectiva de la lógica racional humana no se pueden entender. Incluso ni los científicos mismos las entienden. Este profundo extravío surgió cuando a inicios del siglo XX la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, ambos nuevos conocimientos sobre el mundo macro y sobre el mundo micro, respectivamente, en los que Albert Einstein tuvo un papel fundacional, ofrecen explicaciones contradictorias e incoherentes entre sí. De lo micro a lo macro, las partículas elementales forman los átomos forman las moléculas forman los compuestos forman los sistemas orgánicos o inorgánicos, los sistemas forman los cuerpos, también orgánicos o inorgánicos, etc., a escalas cada vez más grandes y con masa creciente hasta el infinito, o hacia el infinito. O sea, que no existen dos realidades, una macroscópica y otra microscópica. Existe un solo universo, donde conviven lo inmenso y lo minúsculo. Y por tanto, ese todo universal debería obedecer las mismas leyes. Un solo y el mismo conjunto de reglas, ¿no? Pues la ciencia hoy dice, y ha demostrado que no, que las leyes que rigen lo macro por un lado y lo micro por el otro son diametralmente opuestas y no pueden convivir. Específicamente, la mecánica cuántica muestra un universo micro de objetos tan incomprensibles, de un comportamiento tan inentendible y extraño a lo que estamos acostumbrados a ver y entender en el universo macro, que se dice que el físico alemán Werner Heisenberg, uno de los padres de la mecánica cuántica, una vez le preguntaron cómo podría uno imaginarse un átomo, y él contestó: ni lo intentes. Y al estadounidense Richard Feynman, una de las mentes más preclaras de la física moderna,
se atribuye a la expresión: estoy tan confundido con este asunto de la mecánica cuántica que no sé ni siquiera si existe un problema. Pero la experimentación ha demostrado lo que la mecánica cuántica estipula que ocurre en el mundo subatómico. Por ejemplo, que los objetos llamados elementales son partículas solo cuando alguien las observa, como si supieran que las están mirando. En el momento en que dejan de ser observadas, se convierten en ondas, como las olas en un estanque cuando le arrojamos una piedra. O que partículas elementales como el llamado gluón son objetos incorpóreos, o sea, que tienen existencia física, pero no poseen masa, no tienen cuerpo. Hay partículas elementales que pueden existir y dejar de existir instantánea y caprichosamente, sin que la ciencia sepa con precisión de dónde vienen ni a dónde van. Están en constante movimiento, pero si se sabe dónde están, no puede saberse hacia dónde y a qué velocidad se mueven, y la viceversa, sino solo de un modo estrictamente probabilístico. Se han comprobado incluso comportamientos más extraños todavía, como el llamado entrelazamiento cuántico, mediante el cual al momento en que una partícula es observada, dicha partícula aparece poder dictarle en forma instantánea a otra partícula entrelazada el modo en que debe comportarse en aquel preciso instante. No importa si esa otra partícula está en el confín opuesto de la galaxia. ¿Cómo reaccionó Einstein ante este tipo de predicciones de la mecánica cuántica? Dijimos en el episodio anterior que la ciencia ha comprobado experimentalmente el extraño comportamiento subatómico llamado entrelazamiento cuántico, mediante el cual al momento en que una partícula elemental es observada, dicha partícula puede instantáneamente dictar a otra partícula elemental entrelazada el modo en que debe comportarse en aquel preciso momento, no importa si esa otra partícula está del otro lado de la galaxia. Ese fue el tipo de comportamiento enigmático predicho en las matemáticas cuánticas, que en su momento el propio Einstein no pudo aceptar que pudiera existir en la realidad, es decir, fuera de las matemáticas mismas. Como hemos dicho, el genio de Einstein no solo estuvo en generar nuevas teorías físicas, como la relatividad, y nuevos cálculos, como sus ecuaciones de campo, sino que dichas teorías y cálculos explicaban mejor los fenómenos bajo estudio, que como los explicaban las teorías y cálculos dominantes antes de él. Por ejemplo, Newton pudo calcular bien las leyes del movimiento universal, pero no pudo explicarlas igualmente bien, atribuyéndolas a una fuerza misteriosa ejercida a distancia que llamó fuerza de gravedad. Einstein, por el contrario, estaba convencido de que objetos distantes el uno del otro y sin contacto físico entre sí son en realidad objetos independientes, que no pueden influenciarse mutuamente. Por ello desarrolló su teoría, posteriormente comprobada hasta la saciedad por la ciencia, de que la explicación de tales leyes de movimiento era que el espacio, junto con el tiempo, constituye en realidad como un tejido que se curva en presencia de objetos masivos, como las estrellas y los planetas, etc. En su momento, esto mismo fue difícil de entender de primeras, pero tal explicación ha probado ser mucho mejor que la explicación dada por Newton al respecto. Por eso quizá Einstein reaccionó tan negativamente ante aquellas nuevas explicaciones ininteligibles y contrarias a la lógica racional normal que la mecánica cuántica empezó a ofrecer, como la idea del entrelazamiento cuántico entre dos partículas elementales comunicándose e influenciándose entre sí instantáneamente a miles de billones de trillones de kilómetros de distancia una de la otra. El sabio no negó el fenómeno, que después de todo tenía claras bases matemáticas, pero ofreció una explicación distinta del mismo, a saber, que no era que una partícula al instante de ser observada fuera capaz de dictarle a su par entrelazado al otro lado de la galaxia
cómo debía actuar en ese momento preciso, sino que condiciones iniciales del entrelazamiento aseguraban tal comunicación y más bien tal dependencia entre ambas partículas. Como quien, por ejemplo, secretamente coloca los dos guantes de un mismo par, cada uno en una caja hermética distinta, separa las cajas a una inmensa distancia una de otra y luego presenta cualquiera de las dos para que la abra a otro individuo que ignora cuál de los guantes del par está en cada caja. Al abrir la caja en cuestión, con solo ver el guante y solo ver si es el guante derecho o el izquierdo, instantáneamente el observador sabe cuál será la mano del guante que está en la otra caja a miles y miles de kilómetros. Y esto sucede, argumentaba Einstein, en virtud de dicha condición original del entrelazamiento y no de ninguna misteriosa acción a distancia, como el sabio la llamó socarronamente. Así pues, Einstein, quien fue él mismo uno de los originadores primigenios de la física cuántica, no negó la espectacularmente precisa capacidad de esta para calcular correctamente el comportamiento del micromundo, pero pensó que, como teoría científica, estaba incompleta, era aceptable solo provisionalmente, pero debía refinarse, y que la teoría física última todavía no se había encontrado. ¿Qué motivos tuvo Einstein para criticar de este modo a una rama de la ciencia que él mismo ayudó a fundar? En el episodio anterior indicamos que ante las predicciones de la mecánica cuántica, Einstein, él mismo uno de los originadores primigenios de esta rama de la física, no negó la espectacularmente precisa capacidad de la misma para calcular con exactitud el comportamiento del micromundo, pero pensó que como teoría científica estaba incompleta. Pensaba que la misma era aceptable solo provisionalmente, pues debía refinarse, y que la teoría física última todavía no se había encontrado. La razón es que no aportaba explicaciones lógicas y racionales. Pero lo cierto es que esos incomprensibles comportamientos del mundo subatómico han sido sistemáticamente comprobados por la experimentación científica hasta fantásticos grados de precisión, de 10 puntos decimales o más. Y es con este nivel de precisión matemática, jamás alcanzado antes en la historia, que la ciencia ha comprobado, por ejemplo, que no son condiciones iniciales las que explican el fenómeno del entrelazamiento cuántico, como argumentaba Einstein, sino que una partícula entrelazada se comporta efectivamente como que si en el mundo real, en el preciso instante de ser observada, le dictara a su par entrelazado cómo debe comportarse, no importando a qué distancia estuviera esa otra partícula. La mecánica cuántica efectivamente ha demostrado muchas otras cosas extrañas, como por ejemplo que aunque es imposible saber con exactitud dónde está un electrón, el mismo puede estar en dos sitios distintos al mismo tiempo. Y justamente el pasmoso poder de las matemáticas de dicha ciencia para manipular fenómenos tan incomprensibles con resultados tan precisos es la razón por la que hoy podemos disfrutar de los avances en la tecnología electrónica que vemos a nuestro alrededor y disfrutamos en el siglo XXI. En palabras del renombrado físico contemporáneo Michio Kaku, el mundo es mecánico cuántico, es decir, que la mecánica cuántica trabaja, funciona, y funciona con altísima precisión. De hecho, los físicos desarrolladores de las matemáticas cuánticas en la segunda década del siglo XX
como Werner Heisenberg, Max Born, Wolfgang Pauli, siguiendo al cofundador danés Niels Bohr, en su momento refutaron a Einstein, esencialmente diciendo que si el mundo físico exhibía comportamientos incomprensibles por el intelecto humano, el problema lo tenía el intelecto humano y no el mundo físico, y que el universo no estaba en la obligación de actuar de un modo que cuadrara con la lógica o la experiencia humana. De hecho, en una expresión extrema del argumento, conocido como interpretación de Copenhagen, ante quienes cuestionan la explicación de los insólitos fenómenos subatómicos, la respuesta de los físicos cuánticos es el equivalente de decir cállese y calcule. En otras palabras, no busque explicaciones, aténgase a las matemáticas cuánticas, aplique los resultados y tire para adelante. Pero resulta fácil simpatizar con Albert Einstein, ¿verdad? Después de todo, a nadie le cae bien que digan que no puede preguntar sobre algo que no entiende, ¿verdad? Especialmente si uno es científico. Al fin y al cabo, la física busca, sobre todo y antes que nada, entender los mecanismos. ¿Cuál es la causa de las cosas? El cómo y el por qué de los comportamientos. Por lo general, ningún investigador que pregunte por qué algo trabaja de este modo y no de este otro modo, estará insatisfecho si le contestan porque sí, o simplemente porque así son las cosas. Esta respuesta, más que una estipulación científica, parece la prescripción de un artículo de fe religiosa, ¿no? Y el espíritu científico siempre se ha rebelado contra la imposición de una verdad como dogma. ¿Cómo ha manejado la ciencia esta marcada divergencia de criterios que se desató en su interior con el arribo del siglo XX? Ya dijimos que la respuesta de cállese y calcule, de parte de la llamada interpretación de Copenhagen, a quienes cuestionaron las explicaciones de los extraños fenómenos develados por la mecánica cuántica, en vez de estipulación científica, parece más bien una prescripción de fe religiosa, ¿no? Y que el espíritu científico siempre se ha rebelado contra la imposición de una verdad como dogma. Ya en el Renacimiento europeo, Galileo Galilei, generalmente considerado como gran precursor de la ciencia moderna, refiriéndose a la obediencia doctrinaria exigida bajo pena de tortura y muerte por la Inquisición católica, escribió en su célebre carta a la gran duquesa Cristina de Lorraine, Francia: yo no me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos dio el sentido y la razón y el intelecto haya querido que renunciáramos a su uso. Modernamente, el renombrado físico y filósofo David Albert, de la Universidad Columbia University de los Estados Unidos, ha dicho que no preguntarse sobre el porqué de esas cosas incomprensibles en el universo que nos muestra la ciencia de hoy es como encontrarse a mitad de camino a estar muerto. Desde luego, precisamente por esa búsqueda constante de explicación a los fenómenos del universo, la ciencia continúa tratando de salir del actual extravío. Y en la tradición del gran sabio de la antigüedad griega, Sócrates de Alopecia, quien fue obligado a morir tomando el veneno llamado cicuta por opinar en contra de los preceptos de la religión oficial de entonces, y a quien se atribuye haber dicho: yo solo sé que no sé nada. Cada vez que la ciencia da un paso para salir de la actual crisis que hemos llamado contradicción o dilema epistémico, destapa nuevos misterios sobre los que tampoco sabe nada. Por ejemplo, la investigación astronómica
ha descubierto cómo la inmensa mayoría, más del 95% de la realidad física, está formada por una materia y una energía de la que no se sabe casi nada, las llamadas materia y energía negras o oscuras. Lo mismo está pasando con la llamada teoría de cuerdas, que ofrece las mejores pistas para resolver la incompatibilidad entre la teoría de la relatividad y la física cuántica. Dicha teoría ha conducido a descubrimientos, si se quieren, más misteriosos todavía, como por ejemplo que la realidad debe tener más dimensiones que las que nosotros pensamos, o que pueden existir muchos más universos de lo que nosotros pensamos, o de que puede existir un espacio más allá del espacio que nosotros concebimos. Ya constituyó un reto considerable al entendimiento humano de principios del siglo XX la afirmación de Einstein de que la realidad no tenía solo las tres dimensiones del espacio físico que conocemos por nuestros sentidos, digamos lo ancho, lo largo y lo alto, sino que existe una cuarta dimensión, el tiempo, que está inseparablemente ligada al espacio, y por lo cual no debería hablarse más de espacio a secas, sino de espacio diagonal tiempo. Pensemos ahora en el reto intelectual que representa para nosotros en el siglo XXI la teoría de cuerdas, que permite matemáticamente reunificar la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica, pero a cambio de que aceptemos que no existen tres dimensiones ni cuatro, sino hasta 11 dimensiones de la realidad a nuestro alrededor, de las que no tenemos percepción o conciencia, y que tampoco existe un universo, sino un multiverso, o sea, múltiples, de hecho infinitos universos paralelos a este en que vivimos y de los que no hemos percibido nada hasta ahora, no tenemos percepción o conciencia. O quizá una serie infinita de universos consecutivos de los que tampoco tenemos percepción o conciencia. Y quizá algo todavía más difícil de entender. ¿Quieres conocer esta otra percepción o prescripción de la teoría de cuerdas que desafía la comprensión humana quizá más que todas las demás que hemos mencionado? Dijimos en nuestro episodio anterior que la mejor teoría con que cuenta la ciencia hoy para unificar la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica postula nuevos retos intelectuales, como por ejemplo el aceptar que no existen tres dimensiones, ni cuatro, sino hasta 11 dimensiones de la realidad. 11 dimensiones de la realidad a nuestro alrededor, de las que no tenemos inmediata conciencia, y que tampoco existe un universo, sino un multiverso, es decir, múltiples, de hecho infinitos universos paralelos a este en que nosotros vivimos, pero de los cuales no tenemos inmediata percepción o conciencia tampoco. O quizá una serie infinita de universos consecutivos de los que no tenemos inmediata percepción o conciencia. Y quizá algo todavía más difícil de entender, que es lo siguiente. El sacerdote jesuita Georges Lemaitre postuló en el siglo XX la teoría, comprobada sin lugar a dudas desde entonces por la ciencia, de que nuestro universo tuvo un inicio, un punto determinado llamado el Big Bang, en el cual nació como una explosión de energía colosal y a partir del cual no ha hecho sino expandirse continuamente por cerca de 14.000 miles de millones de años, y expandiéndose durante todo ese tiempo desde un punto infinitesimalmente minúsculo. La moderna astronomía ha comprobado también que el universo no solo continúa expandiéndose hoy, sino que se expande cada vez
más aceleradamente. Pero siendo que el universo constituye todo lo que existe, incluido el espacio mismo, no es que haya un espacio externo ya preexistente y predeterminado, sino que el espacio como tal es lo que se expande y se expande cada vez más aceleradamente. Ahora bien, si no existe un espacio más allá del espacio que se expande desde el Big Bang, ¿a dónde va expandiéndose nuestro espacio a medida que se expande? La teoría de las cuerdas ofrece una respuesta tan sorprendente como igualmente difícil de comprender. El espacio físico se expande dentro de una realidad que se llama hiperespacio, de la que tampoco tenemos inmediata percepción o conciencia. No estamos hablando de ciencia ficción aquí, estamos hablando de una hipótesis científica ultra avanzada, la teoría de cuerdas, aún no comprobada experimentalmente, pero que representa el camino más prometedor que tiene hoy el intelecto humano para resolver el profundo extravío que hemos venido argumentando padece la ciencia actual. Pero noten que lo que tienen principalmente en común y que hace tan difícil de entender conceptos tales como las 11 dimensiones reales, el multiverso y el hiperespacio, es que no tenemos inmediata percepción o conciencia de nada de ello. Y yo me pregunto, ¿pero no es esa la misma sensación que experimentamos cuando nos sentimos en presencia de algo misterioso que va más allá de lo material y que por tanto no podemos manejar con nuestros sentidos físicos ni comprender o imaginar con el poder de nuestros cerebros primates y que llamamos lo espiritual? En mi opinión, por tanto, la vanguardia de la física teórica en nuestros días se acerca a, o incluso se mueve ya en esa especie de zona gris, donde lo físico parece confundirse con lo no físico. Y así, cuando esta vanguardia logre sacar a la ciencia de su actual extravío, y estoy seguro de que tarde o temprano lo hará, lo que logrará es provocar otra revolución en la física, que la volverá a hundir en el extravío de estar más y más cerca aún de tocar lo inefable. Si te parecen atractivos los temas que aquí tratamos, te invito a que apoyes, te suscribas gratis y compartas nuestro canal digital en castellano llano en la dirección que aparece en pantalla. Esta suscripción gratis al mismo tiempo sería un excelente regalo en la próxima temporada de fiestas de fin de año, para quienes están buscando conferencias entretenidas e informativas como las nuestras. Aquí los espero pues en nuestra siguiente serie. Mientras tanto, amigos remotos, apreciemos nuestra capacidad para aprender lo que aún no sabemos y que hoy ustedes y yo quizá sabemos un poquito más. Hasta la próxima.